nos iba a guiar hacia toda la verdad. Simplemente no sabía dónde acudir. En aquel momento busqué un sacerdote católico, quien antes fue sacerdote anglicano, sacerdote episcopal en Australia, y le pedí consejo. Pronunció las preguntas que me habían hecho y me dijo las respuestas a cada una. No las voy a relatar aquí porque tomaría demasiado tiempo. Y luego pronunció las siguientes 3 preguntas que me fueron postuladas. Que yo debería quedarme en la iglesia y volverla más católica, la iglesia luterana, y acercarla hacia la iglesia católica, pero que tenía la responsabilidad de llevar la ortodoxia a la iglesia luterana y que yo hubiera estado abandonando el barco, que yo debería ser más humilde y no creer que tenía todas las respuestas, sino escuchar la sabiduría de la iglesia, que debería darle a la iglesia luterana la oportunidad de contestar todas mis preguntas, darle unos 5 años para resolver los problemas, que debería dejar de madurar el proceso y no apresurarme. Este sacerdote anglicano, que se ha vuelto católico, me dijo, son pamplinas, pero usando una expresión australiana. Me dijo, si fueras budista, te diría lo mismo, que trataras de volver más cristiano a los budistas, que trataras de reformar la religión budista desde adentro, o que fueras más paciente con los budistas en caso de que se acercaran más en dirección hacia el cristianismo. Lo único que importa es la verdad. Y la única persona por la cual tienes que responder ante Dios es por ti mismo. Y si no puedes aceptarte a ti mismo con integridad, ¿quién te va a tomar en serio? Como un pastor me dijo en aquella conferencia, si verdaderamente crees esto que estás diciendo, tienes que renunciar en este momento y volverte católico. Y recuerdo que aquella noche me encontraba llorando. Estaba rezando y llorando porque no sabía qué hacer. No tenía idea de qué hacer. Así que regresé a casa de la conferencia y recé y acudí a mi presidente de distrito y le conté mi dilema. Se lo conté. Desafortunadamente fue durante una época en la que muchos pastores luteranos estaban desilusionados con los resultados del sínodo. Habían votado en contra de la ordenación de las mujeres, pero ganaron por apenas unos cuantos votos. Y él malentendió mis preocupaciones como simplemente las de un luterano conservador acerca de la situación de la iglesia. Cuando aclaré que yo estaba interesado en el catolicismo, me envió a un psicólogo. Porque aparentemente se trataba de un problema entre yo y mi padre, que yo estaba buscando una figura de autoridad o algo así. El psicólogo, rápidamente, después de una sola sesión, dijo, este no es un problema psicológico, es un problema teológico, el cual yo estuve muy agradecido por tener su opinión. Entonces, el presidente me asignó un mentor quien había de guiarme en las enseñanzas. Y la pregunta que siempre tuve desde que tenía 8 o 10 años de edad hasta en aquel momento fue, ¿cómo sé? Alego tener la autoridad de perdonar pecados, al igual que todos los pastores luteranos. Alego que este es el cuerpo de Cristo, pero ¿cómo sé? ¿Es el cuerpo de Cristo que estoy entregando? Tengo que saber con seguridad, porque estoy alegando saberlo con seguridad. Alego ofrecerles a todas estas personas la salvación posada sobre este pan, o simplemente es pan. Y la respuesta de aquel hombre fue, las escrituras son claras. Y verdaderamente es la única respuesta que los protestantes saben darle a esta pregunta. Las escrituras son claras. Pero si las escrituras son claras, ¿cómo es posible que los dos podamos leer lo mismo y llegar a las conclusiones diferentes? Entonces, él tomó la única línea lógica posible. Si yo leo las escrituras y veo claramente lo que dicen, y veo que tú lees las escrituras y sabes leer, entonces yo he de suponer, si dices que has leído algo distinto, que estás mintiendo. He de suponerlo, porque si no es claro para los dos, tú has de haber visto la misma verdad que yo vi y has decidido enseñar algo distinto, lo cual significa que no solamente estás equivocado, sino que intencionalmente estás enseñando falsedades. Es una idea terrible y no se lo podía atribuir a nadie que yo conociera.
Sabía que podía ver a cada uno de ellos que genuinamente estaban buscando la verdad. Y yo mismo había pasado por varias etapas en mi vida en las que sostuve ideas falsas y genuinamente había estado buscando la verdad al mismo tiempo. Para mí era imposible aceptar eso. Yo debo haber estado en contacto con lo menos 60 pastores luteranos. Tuve muchas conversaciones telefónicas. Recuerdo haber repasado el mismo argumento con cada uno de ellos y les formulé a todos la misma pregunta. ¿Aceptas mi premisa de que la verdad existe y de que uno tiene que conocer la verdad para ser salvado, para llegar al cielo? Uno tiene que saber qué hacer y que Dios es un Dios misericordioso quien lo ha de mostrar. Y si no lo muestra, entonces no es un Dios misericordioso. Es una especie de error. Si cometemos un error porque Él no nos ha mostrado el camino correcto, entonces no es un Dios misericordioso. El siguiente paso es la lógica de cómo la forma en que Dios se ha revelado a sí mismo nos lleva. No voy a entrar en detalle porque obviamente nosotros ya estamos aquí hacia Roma. Y les pregunté, ¿es mi lógica correcta? ¿Ves algún error en mi lógica? Me contestaban que no. Entonces, ¿estás de acuerdo que la única conclusión lógica es Roma? Y me contestaron, de acuerdo a tu premisa y a tu lógica, esa es la única conclusión lógica posible. Entonces yo le contesté, ¿cómo puedo seguir siendo luterano? Y me contestaron, no puedo aceptar tu conclusión. Todos, sin excepción, me contestaron, no puedo aceptar tu conclusión. Entonces les pregunté, ¿por qué? Me contestaron, porque Roma es Roma. Partieron desde la idea de que Roma es Roma y que por lo tanto no podían ir por ese camino. Entonces me encontraba frustrado. Les escribí algunos documentos a algunos pastores colegas. Durante todo el regreso hubo otros 2 pastores que estuvieron conmigo, tratando de resolver esto. Nos habíamos estado reuniendo para traducir el Evangelio para la semana siguiente a partir de la Vulgata del latín. Y muy pronto empezamos a discutir el por qué San Jerónimo lo tradujo de tal forma y por lo tanto teníamos las doctrinas católicas. Los 3 fuimos llamados a una especie de reunión. Y 15 otros pastores, de entre los teólogos más antiguos y líderes de nuestro distrito, de nuestro estado, y varios de nuestros compañeros de clase del seminario fueron invitados. Y tuvimos que presentar preguntas en una hoja de papel y ellos contestaban escribiéndonos a cada uno de nosotros y después hubo una sesión abierta en la cual nos interrogaron. Esto llevó un día entero y nos hicieron muchas preguntas y nos acusaron de abandonar el barco y de ser arrogantes. Todo tipo de cosas. Y recuerdo haber llorado varias veces aquel día. Pero no me ofrecieron consuelo. No porque fueran malos. Todas las preguntas que yo formulaba también desafiaban al ministerio de ellos. No me era posible decir que mi ministerio era inválido sin que ellos se sintieran desafiados por ello. Y lo entendí, pero sin embargo fue un momento en el que me sentí muy solo. Regresé a casa de aquella reunión aquel día y 2 caballeros católicos, un sacerdote y un sacerdote dominico, vinieron simplemente para acompañarnos, no para tratar de convencernos por qué debíamos volvernos católicos, sino simplemente para sentarse con nosotros y acompañarnos pastoralmente. Y poco después, el viernes, me parece que fue el lunes por la mañana, iba a entregar mi renuncia, pero no pude escribirla, no pude. Regresé de la oficina después de haber fracasado en escribir mi renuncia y mi esposa la había escrito por mí. Ella ya entendía lo que estaba sucediendo, así que escribimos juntos y la entregamos. Luego tuve que servir en la parroquia por 6 semanas después de haber entregado mi renuncia. Y finalmente, 6 semanas después, fui admitido a la Iglesia Católica y nunca había sentido tanta paz en mi vida como en aquel momento. ¿Tú y tu esposa ingresaron juntos? Así fue, y 2 de nuestros hijos, que eran todos los hijos que teníamos en aquel entonces. Eso fue durante la época de Pascua, digo de Pentecostés.